Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Andrés Felipe Pontes Arevalo y soy del grado 9D. Y hoy voy a estar leyendo Crónicas de una muerte anunciada, que fue el escritor Gabriel García Márquez. Y bueno, voy a hacer un audiolibro. Soy del grado 9D. Y bueno, empezamos. Bueno, el día en el que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel del estadio que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos. Siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún agüiro aciago. En esos dos sueños de su hijo y en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un sedimento de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se encontró desde que salió de su casa a las 6:05 hasta que fue destazado como un cerdo. Una hora después lo recordaban un poco soñoliento, pero de buen humor. Y a todos les comentó de un modo casual que era un día muy hermoso. Nadie estaba seguro de si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el recuerdo de que era una mañana radiante, con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría pero la mayoría de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, como un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna reponiéndome de la parranda de la boda en el regazo apostólico de María Alejandrina Cervantes. Y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando a rebato, porque pensé que las habían soltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se habría puesto el vestido de caqui y las botas de montar con que se iba a los lunes al Divino Rostro, la hacienda de ganado que heredó su padre y que él administraba con muy bien juicio. Aunque sin mucha fortuna, en el monte llevaba al cinto una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus aperos de cetrería en el armario. Tenía además un rifle
30.06 Mannlicher Sonauer. El rifle 300 Holland Magnum, un Hornet con mira telescópica de 2 poderes y Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con el arma escondida dentro de la funda de la almohada. Pero antes de abandonar la casa aquel día, le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de noche. Nunca la dejaba cargada, me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad a la tentación de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre sabia impuesta por su padre, desde una montaña en que una sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo, y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia. Al otro extremo de la plaza, Santiago Nazaret, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trabajaba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín del baño, y ella encendió la luz. Lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano, como había de recordarlo para siempre. Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no les puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré, postrada por las últimas luces de la vejez, cuando volví a este pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas el espejo roto, la memoria. Apenas si distinguían las formas a plena luz, y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza externo que le dejó a su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de costado, agarrar a las pitas de la cabeza de la hamaca para tratar de incorporarse, y había en la penumbra el olor de bausticerio que me había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el pan de la puerta, me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo. Tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola porque era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentada en la hamaca, masticando polpas de cardamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. Fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años, última semana de enero, y era esbelto y pálido, y tenía párpados árabes y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de convivencia que no tuvo un solo instante de felicidad. Siguió pareciéndolo con la madre. Soltaría hasta el lunes de su madre. De ella heredó el instinto de su padre. Aprendió desde muy niño el dominio de las armas de fuego. El amor por los caballos y la maestranza de las aves de presas altas, pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaban en árabe entre ellos, pero no delante de Plácida Linero, para que no se sintiera excluida. Nunca se les vio armados en el pueblo, y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería
en un bazar de caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al término de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar por sus méritos propios. Santiago Nazar era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día en el que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes, me dijo, pero él le explicó que se había vestido de pontifical por si tenía ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajará del buque, le dijo. Echará una bendición de compromiso como siempre y se irá por donde vino. Odia a este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto, pero los fastos de la iglesia causaban una fascinación irresistible. Es como el 5. Me había dicho alguna vez a su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído soplar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, la cocine, la, Guzmán, la cocinera estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero, o al contrario me dijo cuando vine a verla, poco antes de su muerte, el sol calentó más temprano que en agosto. Estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo, rodeada de perros acesantes. Cuando Santiago Nazar entró en la cocina, siempre se levanta con cara de mala noche, recordaba sin amor Victorio Guzmán, de una flor, su hija, que apenas empezaba a florecer. Le sirvió a Santiago Nazar un tazón de café cerrero con un corcho de alcohol de caña, como todos los lunes, para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme, con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas, tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio sin apartar la vista de las 2 mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se conservaba entera. La niña, todavía un poco montaraz, parecía sofocada por el ímpetu de las glándulas. Santiago Nazar lo agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazón vacío. Ya estás en tiempo de desbravar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el afecto. Divina Flor, que era niña de un marido más reciente, se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mustia, y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Un mierda. Pero no pudo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar, cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y les sirvió a los perros el tripajo humeante. No seas bárbara, le dijo él,
Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresara de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada. De modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas de la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las becerras de los otros conejos, solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaba cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque de vapor en que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos con paredes de tablones vastos y un techo de 5 de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar e inclusive algunos barcos de altura se aventuran hasta aquí a través de las ciénagas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nazar con los últimos árabes, al terminar de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importancia que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que serviría para todo y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los 4 en servicio, y tina, cocina y hacienda con ventanas hacia el puerto, por donde entraba a toda hora la pestilencia de las aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en el espiral, rescatada de algún naufragio. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo 2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácida Linero se sentaba en las tardes de marzo a consolarle de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada, para pasar a caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esa fue siempre la puerta de más uso, no solo porque era el acceso natural a las pesebras y la cocina, sino porque daba a la calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta del frente, salvo en ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por allí y no por la puerta posterior por donde esperaba Santiago Nazar los hombres que lo iban a matar. Fue por allí por donde él salió a recibir al obispo, a pesar de que debía dar una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podía entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Riohacha debió sentirlas sin atreverse a admitirlas, pues su interés de darles una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín: la puerta fatal. En realidad, la única explicación válida parecía ser la Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró en una nota marginal, pero no la sentó en el sumario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminante la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que a Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían. Cuando él entró en la cocina a tomar el café, se lo había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedirle un poco de leche,
por caridad, y le reveló además los motivos y el lugar donde lo estaban esperando. No la, no la previene porque pensé que eran habladas de borracho. Me dijo, no obstante, divina Flor, me confesó una vista posterior cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar, porque en el fondo de su alma quería que lo matara. En cambio ella no lo previno, porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho, más cuando él la agarró por la muñeca con una mano que sintió helada y petrea como una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbra, perseguido por los brambidos de júbilo del bosque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta tratando de no dejarse alcanzar por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, por entre los muebles del mimbre y las macetas de helechos colgados de la sala, pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez la mano de Gavilán Carnicero. Me agarró toda la noche, me dijo Divina Flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentía el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo salir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza, nevados por el resplandor del almacén, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el hito del bosque y empezaron a cantar los gallos. Me dijo, era un alboroto tan grande que no podía creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían en el bosque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranco, con las órdenes de Blas y Alinero para que él pudiera encontrar otra vez en caso de urgencia alguien que nunca fue identificado. Había metido por debajo de la puerta un papel dentro de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y le relevaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la confabulación. El mensaje estaba en el sueldo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero él no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Habían dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas. En las ramas de los almendros y en algunos balcones estaban todavía las guirnaldas de flores de la boda, y hubiera podido pensarse que acaban de colgarlas en honor del obispo. Pero la plaza, cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tabaldo de los músicos, parecía un muladar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salió de su casa, varias personas corrían hacia el puerto, apremiadas por los brámidos del bosque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban los hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el esplendor del alba y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio, que parecía un fantasma. Medio los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretando en el regazo los cuchillos envueltos en periódicos, y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Visario. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos.
Catadura espesa, pero de buen índole. Decía el seminario, yo que los conocía desde la escuela de primaria. Hubiera escrito lo mismo esa mañana. Llevaba todavía los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiados gruesos y formales para el Caribe, y tenía el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse, aunque no habían dejado de beber de la vispería, desde la vispería de la parranda. Ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino parecían sonámbulos desvelados. Se habían dormido con las primeras auras del amanecer, después de casi 3 horas de espera en la tienda de Clotilde Armenta. Y aquel era su primer sueño desde el viernes. Apenas se habían despertado con el primer bramido del buque, pero el instinto los despertó por completa cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódicos y Pedro Pizarro empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta, déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo el del Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oírla los gemelos Vícaro reflexionaron, y en el que habían levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar cuando empezó a cruzar la plaza. No miraban más bien con lástima, decía Clotilde Armenta. Las niñas de la escuela de monjas atravesaron la plaza en ese momento trotando en desorden con sus uniformes de huérfanas. Gracias al dinero tuvo razón, el obispo no se bajó del buque. Había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas. Por todas partes se veían los huacalas de gallos bien cebados que le llevaban de regalo al obispo, porque la sopa de crestas era su plato predilecto. En el muelle de carga había tanta leña arrumada que el buque habría necesitado por lo menos 2 horas para cargar, pero no se detuvo. Pareció una vuelta del río, rezongando como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a tocar el himno del obispo y los gallos se pusieron a cantar en los huacales y alborotaron a los otros gallos del pueblo. Por aquella época los legendarios buques de rueda alimentados con leñas estaban a punto de acabarse, y los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pianola ni camarotes para la luna de miel, y apenas si lograban navegar contra la corriente, pero este era nuevo, y tenían chimeneas en vez de una, con la bandera pintada como un brazal, y la rueda de tablones de la popa le daba un ímpetu del barco del mar. En su baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de sonata blanca con su séquito de españoles. Estaba haciendo un tiempo de Navidad, ha dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión hasta frente al puerto y dejó ensoplados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargadas de leña, altas solicitudes públicas del padre Carmena Amador, y además había recogido él mismo los gallos de crestas más apetitosas. Pero fue una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor.
con ánimo de seguir la fiesta, a pesar de las aspirinas, no le había causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado la boda. Le dijo Cristo Bedoya, que estaba con ellos, relevó cifras que argumentan el asombro, pero he estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conversando en casa de sus abuelos. No tuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se había sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados, 4 terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2.000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Así será mi matrimonio, dijo. No les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además a Santiago Nazar en la Navidad de este año. Me di cuenta de pronto de que no podía haber un partido mejor que él. Me dijo, imagínate, bello, formal, y con una fortuna propia a los 21 años. Ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había caribañuelas de yuca y mi madre las estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Le cambió de ropa y descansó, dijo, y cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó del brazo a Cristo Bedoya y se la llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió en que se fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistencia rara, me dijo Cristo Bedoya, tanto que a veces ha pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y que quería esconderlo en tu casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantaran mientras él se ponía la ropa de montar, pues que estar temprano que en el divino rostro para castrarte, no sé. Despidió de ella con la misma señal de la mano que se había despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevando del brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en el puerto sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de la Academia en uso de Buen Retiro y alcalde municipal desde hacía 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que ya no corría ningún peligro, me dijo. El padre Carmen Amador tampoco se preocupó cuando lo vi sano y salvo. Pensé que todo había sido un infudio, me dijo. Nadie me preguntó siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot era de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sabido, me lo hubieran llevado para la casa aunque fuera amarrado, declaró al instructor. Era extraño que no lo supiera, pero lo era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes que nadie en la casa. A pesar de que hacía años que no salía a la calle ni siquiera para ir a misa, yo apreciaba esa virtud suya. Desde que empecé a levantarme temprano para ir a la escuela, la encontraba como era en aquellos tiempos, lívida y silijosa, barriendo el patio con una escoba de ramas en el resplandor ceniciento del almácer
de almacén de amanecer, y entre cada sorbo de café me iba contando lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de comunicaciones secretas con la otra gente del pueblo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por arte de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el pálpito de la tragedia que se estaba gestando desde las 3 de la madrugada. Había terminado de barrer el patio y cuando mi hermana Margot salía a recibir al obispo lo encontró moliendo la yuca para las caripañolas. Se oían gallos. Suele decir mi madre recordando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla y la gente estaba demasiado excitada con la vista del obispo para ocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermos acostados en los portales para que recibieran las medicinas de Dios, y las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones, toda la clase de cosas de comer, y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores, pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y de un modo brutal. Ángela Pizarro, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que me iba a morir, dijo mi hermano. Pero por más que se voltean en cuanto al derecho y al revés, nada podía explicarme cómo fue que el pobre Santiago Nazar terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Pizarro lo estaban esperando para matarlo. Mi hermano volvió a su casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con un traje dominical de flores azules que se había puesto por si el obispo pasaba a saludarnos, y estaba cantando el fado de amor invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermana notó que había un puesto más que de costumbre. Es para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermano. Entonces le contó, pero fue como si ya lo supiera, me dijo. Fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contar algo y antes de que el cuento llegue a la mitad, ya sabe cómo termina. Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre. A Santiago Nazar le habían puesto ese nombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautismo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Pizarro, cuando ya se había puesto zapatos de tacones y la mantilla de iglesia que solo usaba entonces para las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y preguntó alarmado para dónde iba. A prevenir a mi compadre Placida, contestó ella. No es justo que todo el mundo sepa que le van a matar al hijo y que ella sea la única que no lo sabe. Tenernos tantos vinculados con ella como los bizarros, dijo mi padre. Hay que estar siempre de parte del muerto, dijo ella. Mis hermanos menores empezaron a salir de los otros cuartos. Los más pequeños, tocados por el soplo la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso por una vez en la vida, ni les prestó atención a su esposo. Espérate y me he visto, dijo él. Ella estaba allá en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más de 7 años, que era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pensaba ni para dónde iba, y se agarró de su mano. Iba hablando sola.
me dijo Jaime, hombres de mala ley, decía en voz muy baja, animales de mierda, que no son capaces de hacer nada, que no sean desgracias. No se dan cuenta ni siquiera de que llevaba al niño de la mano. Debieron pensar que me había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda, y que todo el mundo corría en dirección de la plaza. Apresuró el paso, con la determinación de que era capaz, cuando estaba una vida de por medio, hasta que alguien que corría en sentido contrario se compadeció de su desvarío. No se moleste, Luisa Santiago, le gritó al pasar, ya lo mataron. Me mataron. Bayardo San Román, el hombre que devolvió a la esposa, habían venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el bosque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata que hacían juego con las hebillas de la correa, y las argollas de los botines. Andaban por los 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el salitre. Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrechos, ambos debe ser natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Olivera había venido con él en el bosque. No pudo quitarle la vista encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo. Y era una lástima, porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que pensó, y tampoco la última en darse en cuenta de que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Mi madre escribió al colegio a fines de agosto y decía en una nota casual: había un hombre muy raro en la carta siguiente. Me decía: el hombre raro se llamaba Bayardo San Román, y todo inundido dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. A alguien que no resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la boda le contestó: andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido de verdad, pero él mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. La noche en que llegó dio a atender en el cine, que era ingeniero de trenes, y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta el interior para anticiparnos a las veleidas del río. Al día siguiente tuvo que mandar un telegrama, y él mismo lo transmitió con el manipulador, y además les enseñó telegrafistas una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas. Con la misma propiedad había hablado de la ley. Le gustan las fiestas ruidosas y largas, pero de buen beber, separador de pleitos y enemigo de los juegos de manos. Un domingo después de misa desafió a los narradores más diestros, que eran muchos, y dijo rezagados a los mejores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta, y al final me hizo un comentario muy suyo. Parece que también está nadando en oro. Esto respondió a la leyenda prematura de que Bayardo San Román no solo era capaz de hacer todo y de hacer muy bien, sino además disponía de los recursos interminables. Mi madre le dio la bendición final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado y de buen corazón. El domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misa en latín. En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie. Cuando quiere llegar al fondo de las cosas, sin embargo, después de ese
veredicto consagratorio me escribió 2 cartas más en las que me decía sobre Bayardo San Román. Ni siquiera cuando fue demasiado sabio que quería casarse con Ángela Bizarro, solo mucho después de la boda de desgracia me confesó que lo habían conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me pareció al diablo, me dijo, pero tú misma me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. Lo conocí poco después de ella cuando vine a las vacaciones de Navidad y no lo encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo en efecto, pero muy lejos de la visión idílica del Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que nacía crecer sus travesuras y de una tensión reconocida, apenas disimulada por sus gracias excesivas, pero sobre todo me pareció un hombre muy triste, ya para entonces había formalizado sus compromisos de amores con Ángela Bizarro. Nunca se estableció muy bien cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de hombres solos donde vivían Bayardo San Román contaba que éste estaba haciendo la siesta en un mecedor de la sala a fines de septiembre, cuando Ángela Bizarro y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales. Bayardo San Román despertó a medias y vio a las 2 mujeres vestidas de negro inclemente, que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las 2 de la tarde, y preguntó quién era la joven de la propietaria. Le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Bizarro. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. Tiene el nombre bien puesto, dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor y volvió a cerrar los ojos. Cuando despierte, dijo, recuerda que me voy a casar con ella. Ángela Bizarro me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este episodio desde antes que Bayardo San Román la requiriera en amores. Me asusté mucho, me dijo. 3 personas que no estaban en la pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero las otras 4 no lo creyeron, ¿cierto? En cambio, todas las versiones coincidieron en que Ángela Bizarro y Bayardo San Román la habían visto por primera vez en las fiestas patricias de octubre durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador. Atendió por la rifera la guida, cerrada de luto hasta la empuñadora, y le preguntó cuánto costaba la ortofónica con incrustaciones de nácar, que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. Mejor, dijo él, así será más fácil y además más barata. Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor, yo destacaba los amores altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas. Le dijo, invocando aquel día también pensé que era un polaco. Su, contra su contrariedad fue mayor cuando cantó la rifa de la ortofónica en medio de la ansiedad de todos, y en efecto se la ganó. Bayardo San Román no podía imaginarse que él solo por impresionarla había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a casa de Ángel Pizarro, encontró allí la ortofónica envuelta en papel de regalo, adornada con un lazo organza. Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños, me dijo. Le costó trabajo convencer a mis padres de que no le había dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandara semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie. De modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo,
Llevaron la ortofónica al hotel para devolvérsela a su dueño. Y lo hicieron con tanto revuelto que no hubo nadie que la viera venir y no la viera regresar. Con lo único que no contó la familia fue con los encantos irresistibles de Bayardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera. Llevan otra vez la ortofónica y llevando además a Bayardo San Román para seguir la parranda en su casa. Ángela Bizarro era la hija menor de la familia de recursos escasos. Su padre, Poncio Bizarro, era orfebre de los pobres y la vista se les acabó de tanto hacer primores de otro. Para mantener el honor de su casa purísima del Carmen, su madre había sido maestra de escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Pareció una monja. Recuerda, Mercedes se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y a la crianza de los hijos, que a uno se le olvidaban a veces que seguían existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde. Además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares, y 2 años después seguían guardándole un luto aliviado desde la casa, pero rigurosa en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellas habían sido educadas para casarse. Sabían bordar con bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y dulces para la fantasía y redactar esquelas de compromisos, a diferencia de las muchachas de la época, que habían descuidado el culto de la muerte. Las cuatro eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a los moribundos y amortajar a los muertos. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarse antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche, que se retrasan los navegantes, salvo por eso. Pensaba que no iba a hijas menores educadas por perfectas. Le oía decir con frecuencia: cualquier hombre será feliz con ellas, porque han sido creadas para sufrir. Sin embargo, a los que se casaron con las dos mayores les fue difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban dispuestas a encontrarse segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Visario era la más bella de las cuatro, y mi madre decía que había nacido como las grandes reinas de la historia, con el cordón umbilical enrollado en el cuello, pero tenía un aire desamparado y una pureza de espíritu que le auguraban un incierto. porvenir incierto. Yo volví a verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desválida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer las flores las flores de trapo, y a cantar valses de solteras con sus vecinas. Ya que está de colgar en un alambre, me decía Santiago Nazar, tu prima, la boda. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez vestida de mujer y con el cabello rizado, y apenas sí pude creer que fuera la misma. Pero fue una visión momentánea. Su penuria del espíritu se agravaba con los años, tanto que cuando se supo que Bayardo penuria de espíritu se agravaba con los años, tanto que jugué, tanto que cuando se supo que Bayardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una perfidia de forastero. La familia no solo tomó en serio, sino con una grande alborozo, salvo pura vicario, que impuso como una condición de Bayardo San Román acreditara a su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era su pasado. No iban más allá de la tarde en que entonces nadie sabía quién era su pasado, no iba más allá de la tarde en que desembarcó con su atuendo de artista
y era tan reservado con el origen que hasta el engrendo más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrasado pueblos y sembrado el terror en Casanare como comandante de tropa, que era prófugo de Cayena, que lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos amaestrados, y que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el Canal de los Vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjeturas con un recurso simple: trabajo a su familia en pleno. Eran cuatro: el padre, la madre y dos hermanas perturbadoras. Llegaron en un forte con placas oficiales cuya bocina de pato alborotó las calles a las 11 de la mañana. La madre, Alberta Simons, una mulata grande de Curazao, que hablaba de castellano todavía atravesado de papiamento, había sido proclamada en su juventud como la más bella de las 200 más bellas de las Antillas. Las hermanas acabadas de florecer parecían dos potrancas sin sosiego. Pero la carta más grande, que era el padre, el general Petronio San Román, héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador, por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucuringa. Mi madre fue la única que no fue a saludarlo. Cuando supo que era, me parecía muy bien que se casaran, me dijo, pero una cosa para eso y una otra muy distinta para darle la mano a un hombre que ordené dispararle por la espalda a Genirendo Márquez, que desde que se asomó por la ventana del automóvil hablando con el sombrero blanco, todos lo reconocieron por la fama de sus retratos. Llevaba un traje de lisendo color de trigo, botines que decordaban con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas de la cruz de la nariz, sostenidas con una leontina en el ojal del chaleco. Llevaba la medalla de vapor en la solapa y un bastón con el escudo nacional esculpido en el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil, cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para que todo el mundo se diera cuenta que el Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángel Bizarro quien no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado ni siquiera seducirla a ella, sino que hechizó a la familia con sus encantos. Ángela Bizarro no olvidó que nunca el horror de la noche en que sus padres y sus hermanas mayores con sus maridas reunidos en la sala de la casa le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas se había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran vainas de las mujeres. Me dijo Pablo Basilo: el argumento decisivo de los padres fue que una familia dignificada por la modestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del distinto. Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor, pero su madre lo demolió con una sola frase: también el amor se aprende. A diferencia de los noviazgos de la época, que eran largos y vigilados, el de ellos fue de solo 4 meses. Por la sugerencia de Bayardo San Román, no fue más corto, porque Pura Bizarro exigió esperar a que terminara el luto de la familia, pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible con que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba. Me contó Ángela Bizarro y yo le contesté sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo de Sius. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida por los vientos y desde terraza se veía el paraíso sin límite de las ciénagas cubiertas de anémonas moradas.
y en los días claros de verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido, ánimos del Caribe y las transatlánticos de turistas de Cartagena de Indias, Vallardo, San Román. Fue esa misma noche al club social y se sentó en la mesa del viudo de Sius a jugar una partida de dominio. Viudo le dijo, le compró su casa. No está a la venta, dijo el viudo. Se la compró con todo lo que tiene dentro. El viudo Sius le explicó con una buena educación a la antigua de que los objetos de la casa habían sido comprados por la época, en todo no había sacrificios, y que para él seguía siendo como parte de ella. Hablaba con el alma en la mano, me dijo el doctor. Dionis no igual que estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que prefería morirse antes que vender una casa donde había sido feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. De acuerdo, dijo. Entonces venda en la casa vacía. Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. A cabo de tres noches, ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominio. Viudo, empezó de nuevo, ¿cuánto cuesta la casa? Le dijo, no tiene precio, dijo. Diga uno, cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo el viudo. Pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos, dijo. Juega limpio, le replicó el viudo con la dignidad alerta. Esa casa no vale tanto. 10,000, dijo Bayardo San Román. Ahora mismo, y con un billete encima del otro del viudo, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia, me dijo el doctor. Dionisio Iguarán, que además el médico era hombre de letras. Imagínate semejante cantidad al alcance de la mano y tener que decir que no por una simple flaqueza del espíritu. Al viudo de Sius no le salió la voz, pero negó sin vacilación con la cabeza. Entonces hágame un último favor, dijo Bayardo San Román. Espéreme aquí 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió a su club social con las alfombras enchapadas de plata y puso sobre la mesa 10 gavillas de billetes de a 1,000 todavía, con las bancas impresas del Banco del Estado. El viudo de Zeus murió 2 años después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio Iguarán. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo auscultaba, se le sintió borboritar las lágrimas dentro del corazón, pues no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de consolación para jugar tanto dinero. Nadie hubiera pensado ni lo dijo nadie, que Ángela Guisardo no fuera virgen. No se le había conocido ningún novio anterior y ahora creció junto a sus hermanas bajo el rigor de su madre de hierro, aun cuando le faltaban menos de 2 meses para casarse. Pura Bizarro le permitió que fuera solo con Bayardo San Román a conocer la casa en que iban a vivir, sino ella y el padre ciego la acompañaron para custodiarle la honra. Lo único que se le rogaba a Dios es que se me diera valor para matar, me dijo Ángela. Claro, pero no me lo dio. Arturo ya estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para librarse de aquel mal martirio, cuando sus dos únicas confidentes que la ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana la disuadieron de su buena intención. Les obedecí a ciegas, me dijo, porque me habían hecho crecer que eran expertas en chanchullos de hombres. Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad naciente en el limbo. Insistieron en que aún los maridos más difíciles se resignaban a cualquier cosa siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer, y a la hora de la verdad no podían responder sus propios actos. Lo único que crecer es lo que vean en la sábana, le dijeron, de modo que le enseñaron artimañas de comadronas para fingir sus prendas perdidas y
para que pudieran exhibir en su primera mañana de recién casada, abierta al sol, en el patio de su casa la sábana de hilo con la mancha del honor. Se casó con esa ilusión Bayardo San Román. Por su parte debió casarse con la ilusión de comprar la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna, pues cuanto más aumentaban los planes de la fiesta, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la visita del obispo para que éste los casara, pero Ángela Bizarro se opuso. La verdad, me dijo, es que yo no quería ser vencida por un hombre que solo cortaba las crestas para las sopas y botaba en la basura el resto del gallo. Sin embargo, aún sin la medición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia tan difícil de amaestrar que el mismo Bayardo San Román se le salió de las manos y terminó por ser acontecimiento público. General Petronio San Román y su familia vinieron esta vez en el bosque de ceremonias del Congreso Nacional, que permitió atracado en el muelle hasta el término de la fiesta. Con ellos vinieron muchas gentes ilustres, que sin embargo pasaron inadvertidas en el tumulto de las caras nuevas. Trajeron tantos regalos que fue precioso restaurar el local olvido de la primera planta eléctrica para recibir los más admirables, y el resto los llevaron de una vez a la antigua casa del viudo de Mus. Ya estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en las letras góticas bajo el escudo en la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 24 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y 2 orquestas de valses que desentonaron con las bandas locales y con las muchachas papalleras y los grupos de acordeones que vivían alborotados por la bulla de la parranda. La familia Bisario vivía en una casa modesta con paredes de ladrillos y un techo de palma, rematado por 2 buhardas donde se metían a embollar las golondrinas en enero. Tenía en el frente una terraza ocupada casi por completo las macetas de flores y un patio grande con las líneas altas y árboles frustrales. En el fondo del patio los gemelos tenían un criadero de cerdos con su piedra de sacrificios y su mesa de destazar, que fue una buena fuente de recursos domésticos. Desde a Poncio Bizarro se le acabó la vista. El negocio lo había empezado Pedro Pizarro, pero cuando este se fue al servicio militar, su hermano gemelo aprendió también el oficio de matarín. El interior de su casa alcanzaba apenas para vivir, por eso las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada. Cuando le dieron cuenta del tamaño de la fiesta, imagínate, le dijo Ángela Bizarro. Habían pensado en la casa Plácida Linero, pero por fortuna mis padres empezaron con el tema de siempre de que nuestras hijas se casaban en nuestro chiquero o no se casan. Así que pintaron la casa de su color amarillo original, enderezaron las puertas y pusieron los pisos y la dejaron tan digna como fue posible para la boda. Tanto estruendo, los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y sanearon la orquesta con calvidad, pero aún así se que iba a faltar el espacio. Al final, por diligencias de Bayardo San Román, tumbaron las cercas del patio, pidieron prestadas para bailar las casas antiguas y pusieron mesones de carpinteros para sentarse a comer bajo la fronda de los tamarindos. El único sobresalto imprevisto lo causó el novio de la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Bizarro con 2 horas de retraso. Ella se había negado a vestirse de novia mientras no lo viera en la casa. Me dijo, hasta me hubiera alegrado de que no llegara, pero nunca me dejara vestida. Su cautela pareció natural porque había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con un vestido de novia. Sin embargo, el hecho de Ángela Bizarro se atravesaría al poner en el velo y las azares sin ser virgen. Había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de la pureza. Mi madre fue la única que apareció como un acto de valor al que hubiera jugado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo, me explicó, Dios entendía esas cosas. Por el contrario,
había sabido todavía con qué cartas jugó Bayardo San Román, desde que pareció por fin de levita y chistera, hasta que se jugó del baile con la criatura de tormentos, fue la imagen perfecta del novio feliz. Bueno, profesor y compañeros, muchas gracias por escuchar pues este audiolibro, y ese es el primer audiolibro que nos toca decir en castellano. Muchas gracias y espero le haya gustado, profesor.